Hubo un tiempo en que la tierra de América crujió bajo el peso de su pecado más antiguo. Cuando los tambores de guerra resonaron desde los campos de Virginia hasta los ríos de Georgia, no fue solo la unión lo que se fracturó, sino el velo de una mentira sostenida durante siglos, que una nación podía llamarse libre mientras mantenía encadenados a millones. La guerra civil no fue únicamente una disputa por territorio o economía, sino un juicio ardiente sobre el alma de un país. Y cuando el humo se disipó y las bayonetas callaron, lo que emergió no fue paz, sino un nuevo abismo. Los campos aún humeaban con sangre fresca cuando los hombres y mujeres que habían sido propiedad comenzaron a caminar, libres por primera vez, pero libres hacia dónde y con qué derechos. La libertad, tan proclamada por boca de políticos y generales, llegaba sin tierra, sin educación, sin justicia. Era un amanecer que no traía pan, ni refugio, ni voz. Porque no bastaba con romper los grilletes de hierro si las cadenas invisibles de la ley, la política y la costumbre seguían intactas. Aquellos que habían sido vendidos como animales ahora exigían ser contados como hombres. Y en ese nuevo campo de batalla ya sin cañones, el arma más codiciada era una, el derecho al voto. No se trataba de un gesto simbólico ni de una cortesía cívica. Votar para el afroamericano recién emancipado era tocar por fin la puerta del poder. Era gritar que su vida valía tanto como la del blanco que una vez lo azotó. Era reclamar ante la historia que él también era parte del cuerpo político de una nación que lo había negado. Aquella papeleta no era papel, era testamento. Era cicatriz. Era una lanza plantada en la tierra prometida de la igualdad, aún infestada de serpientes. Porque votar era más que elegir a un hombre para un cargo, era elegir un destino. Era decir que los hijos de África no habían muerto en vano en los campos de algodón, ni habían sufrido bajo el látigo solo para seguir siendo mudos en la democracia. Era declarar con la frente en alto que ya no serían objetos arrastrados por las decisiones de otros, sino sujetos capaces de forjar sus propias leyes, sus propios caminos, su propia historia. Pero como todo lo justo en la historia de los oprimidos, aquel derecho no sería concedido con facilidad. Si la esclavitud cayó entre balas, el voto tendría que ganarse entre trampas, amenazas, asesinatos y traiciones. Porque muchos, aún tras la derrota, no estaban dispuestos a ver al antiguo esclavo caminar a su lado en las urnas. El fin de la esclavitud fue solo un prólogo. La verdadera batalla apenas comenzaba. Ya no se trataba de romper cadenas, sino de tomar el timón de un barco que siempre les había negado asiento. Y en esa lucha, cada intento de votar, cada nombre inscrito, cada voz alzada en asamblea era una chispa en la oscuridad. Un eco de los tambores antiguos que, desde África, habían cruzado el Atlántico para hablar ahora en el idioma de la democracia. Porque el voto, en manos negras, no era solo un derecho, era una revolución. La historia de la 15ª enmienda no es simplemente la de una ley firmada por manos humanas. Es el eco de una lucha ancestral entre la opresión y la esperanza. Es una saga forjada en las entrañas de la sangre y el barro, donde las promesas más nobles de la República fueron enfrentadas con la furia ciega del racismo estructurado. Aquella enmienda, grabada en el pergamino de la Constitución en el año de 1870, prometía que el derecho al voto no sería negado por motivo de raza, color o condición previa de servidumbre. Y sin embargo, más que un punto de llegada, fue apenas un susurro de posibilidad, una llama frágil encendida en medio de una tormenta. Porque lo que siguió no fue el triunfo absoluto de la justicia, sino una danza amarga entre victoria y traición, entre leyes que decían una cosa y realidades que gritaban otra. Fue una época de héroes olvidados y de verdugos bien vestidos. Hombres negros, recién salidos del cautiverio legal, desafiaron la lógica de su tiempo al presentarse ante las urnas, al levantar la mano para legislar, al tomar la palabra en espacios que antes les estaban prohibidos incluso para respirar. Fueron alcaldes, legisladores, jueces. Fueron símbolos vivientes de lo que podía ser una América realmente democrática. Pero en las sombras, la vieja bestia de la supremacía blanca no dormía, acechaba, reorganizaba sus estrategias y emergía con garras nuevas. Donde no pudo detenerse el voto con armas, se utilizó la ley. Donde no bastaron los sobornos, se usaron linchamientos.
Era una guerra silenciosa contra el ascenso del poder negro, librada en despachos de jueces y en las esquinas donde las urnas se convertían en trampas. Así, la promesa escrita se convirtió en papel desgarrado por el miedo, el fraude y el terror. Pero esta historia, que comenzó mucho antes de que la tinta se secara sobre aquel artículo constitucional, no murió con los nombres borrados de los registros ni con los votos suprimidos. No. Continuó avanzando como un río subterráneo, fluyendo desde las aldeas de esclavos hasta los tribunales modernos, desde las iglesias del sur hasta las marchas de Selma y las protestas del siglo XXI. Fue alimentada por generaciones que no se resignaron, por espíritus que entendieron que los derechos no se piden, se reclaman. Se lucha por ellos. Se sangra por ellos. Se vive y a veces se muere por ellos. Comprender la 15ª. Enmienda es, en verdad, mirar de frente el corazón dividido de la democracia estadounidense. Un corazón que late entre la gloria de sus ideales y la sombra persistente de sus contradicciones. Es reconocer que la libertad, en este suelo, no ha sido una dádiva caída del cielo, sino una construcción frágil, siempre amenazada, siempre incompleta. Entender esta enmienda es entender la lucha por ser vistos, contados, representados. Es mirar el pasado no como un archivo cerrado, sino como una herida abierta que aún late en cada intento por hacer de esta república una casa para todos. Porque mientras haya un voto suprimido, una voz silenciada, un ciudadano descartado por su color o linaje, la historia de la 15ª enmienda seguirá escribiéndose, en el polvo de los caminos y en la tinta de cada nueva generación que se atreva a reclamar lo que aún le es negado. Mucho antes de que los cañones retumbaran en Fort Sumter y los ríos del sur se tiñeran de rojo, la lucha por el alma de la nación ya se libraba en silencios más antiguos, en debates sofocados, en urnas cerradas con cerrojos invisibles. Porque incluso en los albores de la República, cuando la tinta aún estaba fresca sobre la Declaración de Independencia y los ecos de libertad resonaban por los valles de las 13 colonias, la pregunta ya estaba sembrada como una semilla de fuego. ¿Quién tiene derecho a participar en el experimento democrático? Algunos hombres negros libres, raros en su número, pero firmes en su dignidad, lograron por un tiempo emitir su voto en ciertas regiones del norte, pero no sin obstáculos. Aquellos derechos eran concedidos con la mano temblorosa de una nación que los toleraba más que los aceptaba, y se les imponían barreras que no pesaban sobre los blancos. Impuestos, pruebas de propiedad, barreras invisibles de odio que susurraban que la igualdad era un ideal, no una práctica. En estados como Nueva York, la simulación de equidad se mantenía con leyes que decían: sí, puedes votar, pero solo si posees tierras que el mundo no te dejará adquirir. Una hipocresía disfrazada de legalidad. En Pensilvania, donde hombres negros alguna vez votaron hombro a hombro con sus vecinos blancos, las reformas constitucionales llegaron con la intención precisa de arrancarles ese derecho, como quien arrebata una antorcha de manos que comienzan a encenderse. Así, paso a paso, entre decretos y reformas, la joven república fue revelando su rostro más sincero, uno que prefería la libertad como privilegio antes que como derecho universal. Y entonces, en 1857, el telón cayó con violencia cuando la Corte Suprema pronunció su oscuro veredicto en el caso Dred Scott versus Sanford. En una sentencia que aún retumba como un eco siniestro, se declaró que ningún hombre negro, libre o esclavizado, tenía derechos que un blanco estuviera obligado a respetar. La ciudadanía fue negada con tinta judicial, como si la humanidad misma pudiera ser borrada por decreto. Fue una declaración no solo de legalidad, sino de supremacía. Un intento de encerrar a toda una raza en una tumba política sin nombre. La puerta del sufragio, que ya se cerraba lentamente, fue brutalmente atrancada. Pero la historia tiene maneras de levantar a los que no se rinden. Cuando estalló la guerra civil, no solo se quebraron las cadenas del sur, sino también los esquemas mentales del norte. En medio del fuego y del barro, hombres negros marcharon con fusiles prestados por una nación que aún los dudaba. Más de 180.000 almas africanas se alistaron en las filas de la Unión, no solo para liberar al esclavo, sino para reclamar su lugar en la historia, en la ciudadanía.
en el contrato social roto que por siglos les había negado voz. Murieron con el uniforme azul en campos olvidados, cayeron con la bandera de una nación que aún no los amaba, pero lo hicieron sabiendo que con cada gota de sangre estaban comprando no la libertad únicamente, sino el derecho a decidir el rumbo de la República. Su sacrificio se convirtió en argumento, su valentía en clamor. Y así, el terreno que una vez pareció yermo comenzó a florecer con una nueva pregunta: ¿cómo negar el voto a quienes dieron su vida por el país? Apenas el estruendo de los cañones se había silenciado y la Confederación yacía derrotada entre ruinas y humo, una nueva batalla se alzó en los pasillos del poder, no con armas, sino con leyes, con ideales, con temor y con esperanza, enfrentándose en los mismos salones donde alguna vez se negoció el destino de esclavos. Era 1865 y la abolición formal de la esclavitud mediante la 13ª enmienda no trajo consigo la paz verdadera, sino una pregunta aún más peligrosa: ¿qué significaba ser libre? Y más aún, ¿quién tendría derecho a decidir el futuro de la nación recién remendada? Con la unión intacta pero herida, el norte contemplaba los restos de los estados vencidos del sur. Y en esa tierra que había peleado por conservar el látigo, surgía la inquietud: ¿se les permitiría reconstruir su viejo orden bajo otro nombre? ¿Volverían con nuevos ropajes legales a instaurar la supremacía blanca como cimiento de sus gobiernos? La guerra había roto cadenas, sí, pero no había extirpado el odio ni el poder de quienes lo sostenían. Bajo la mirada complaciente del presidente Andrew Johnson, un hombre cuya indulgencia rayaba en traición, los antiguos confederados comenzaron a retomar sus tronos perdidos. Las espadas se habían caído, pero sus manos seguían aferradas al control político. Y con rapidez tejieron nuevas trampas, no ya grilletes, sino decretos. No ya subastas de carne humana, sino leyes que cercaban la libertad en nombre del orden. Nacieron entonces los infames códigos negros, textos legales de tinte cruel que, bajo apariencia de ley y civilidad, aspiraban a devolver al afroamericano a una vida de sumisión. No decían esclavo, pero lo implicaban en cada línea. Restringían el movimiento, prohibían ciertos trabajos, castigaban con cárcel la pobreza y obligaban a firmar contratos laborales que, en esencia, eran cadenas con tinta. Era la esclavitud con otro nombre, vestida de ley y amparada por el silencio de los poderosos. Aquellos decretos horrorizaban a los republicanos del norte, muchos de los cuales aún sangraban en el alma por los hermanos que habían caído en la guerra. ¿Acaso habían sacrificado vidas, fortunas y esperanzas solo para que la libertad se convirtiera en una ilusión burlona? No. La sangre derramada en Antietam, Gettysburg y Vicksburg no podía negociarse por migajas de falsa justicia. La libertad, si debía existir, debía hablar, votar, caminar sin miedo. Y así, el Congreso se alzó con decisión y desconfianza, desplazando al presidente Johnson y asumiendo el control de la reconstrucción con manos firmes. La Ley de Derechos Civiles de 1866 fue su primera espada, blandiendo la promesa de protección legal para todos los ciudadanos, sin distinción de raza. Luego vino la 14ª enmienda, sellando en la Constitución la idea radical de que todo hombre nacido en suelo estadounidense era ciudadano pleno, con derecho a igual protección bajo la ley. Fue un giro monumental, una redefinición del contrato social de la nación y una advertencia a quienes pretendían restaurar el viejo orden por la puerta trasera. La batalla entonces no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Y en el corazón de esa nueva contienda estaba la pregunta que lo definiría todo. ¿Se permitiría a los hombres negros no solo ser libres, sino también ser ciudadanos en plenitud, con voz, con voto, con dignidad? Esa pregunta aún ardía, como una llama que no podía apagarse. Pero no todos en los altos círculos del poder se dejaban engañar por la apariencia de avance. Muchos republicanos del norte, veteranos de ideales forjados en el crisol de la guerra, comprendían que la igualdad escrita en la ley podía convertirse en un pergamino vacío si no se acompañaba de poder real. ¿De qué servía proclamar la ciudadanía de los hombres negros si se les negaba la herramienta con la que los ciudadanos forjan su destino? La libertad sin poder político no era libertad, sino una sombra sin cuerpo.
era claro para quienes aún tenían memoria del estruendo de los campos de batalla. Sin el derecho al voto, la emancipación quedaría como un acto incompleto, una corona sin trono, una libertad sin voz. Y así, en Nietzsche el rumbo de la nación giró sobre un nuevo eje. Los actos de reconstrucción, promulgados por un Congreso decidido a no repetir los errores del pasado, marcaron un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos. Estas leyes, firmes como edictos de un nuevo orden, dividieron el sur derrotado en distritos militares y pusieron condiciones claras para su regreso a la Unión. Ya no bastaba con aceptar la abolición, ahora se exigía algo más profundo: que los estados del sur escribieran nuevas constituciones y que en ellas se reconociera sin ambigüedad el sufragio masculino negro. Solo entonces podrían volver a sentarse en la mesa de la República. Por primera vez se establecía en la ley que la reintegración pasaba por el reconocimiento del hombre negro como sujeto político. Lo que siguió fue una transformación que pocos habrían creído posible apenas unos años antes. Cientos de miles de antiguos esclavos, ahora ciudadanos, se registraron para votar. Las urnas, que durante generaciones habían sido fortalezas inexpugnables de la supremacía blanca, comenzaron a recibir votos de manos callosas y cuerpos marcados por los látigos. Y esos votos no fueron silenciosos. Eligieron delegados para convenciones constitucionales en todo el sur. Y de esas asambleas surgieron gobiernos que, por primera vez, hablaron en nombre de todos y no solo de unos pocos. Se abrieron escuelas públicas, se reformaron códigos laborales que antes condenaban a los negros a la miseria perpetua, y en algunos casos se proclamó el acceso igualitario a espacios públicos. Era como si la democracia, dormida durante siglos, despertara por fin en el sur. Pero lo más impensable de todo fue esto: los hombres negros no solo votaron, gobernaron. En Carolina del Sur, donde la población negra era mayoría, los afroamericanos llegaron hasta ocupar escaños en la legislatura estatal. En cada rincón del sur, hombres que apenas una década antes habrían sido vendidos en una subasta, ahora legislaban, juzgaban, dictaban normas. Había alguaciles negros, jueces de paz, senadores estatales. Algunos incluso cruzaron los muros del Capitolio en Washington como congresistas de la nación que antes los había declarado ajenos a su ciudadanía. Fue una irrupción histórica, una escena que parecía surgida de los sueños de los abolicionistas más audaces. Y sin embargo, mientras esos logros se celebraban con esperanza por unos, despertaban furia silenciosa en otros. Para muchos blancos sureños, criados en la convicción de su superioridad divina, el ascenso político del negro no era solo una anomalía, era una amenaza, una afrenta. Ver a antiguos esclavos sentados en bancas de poder era para ellos una señal del colapso del orden natural. Y así, mientras la luz de una nueva democracia se encendía, también comenzaban a forjarse en las sombras las herramientas para apagarla. Y aun cuando los vientos de la reconstrucción soplaban con fuerza sobre los campos del sur, y el voto del hombre negro comenzaba a hacerse presente en los rincones donde antes solo reinaba el látigo, la República seguía enfrentando una grieta profunda. Porque la cuestión del sufragio, aunque reconocida en algunos territorios heridos por la guerra, aún no había sido resuelta en el corazón legal de la nación. En los estados del norte, en especial en las tierras del Medio Oeste y el altivo noreste, regiones que se enorgullecían de su abolición temprana, todavía se negaba el voto a los hombres negros mediante leyes estatales y disposiciones constitucionales que, sin mencionar la palabra raza, hablaban con la misma intención. Así, el sueño de una ciudadanía plena seguía encallado entre las sombras de la incoherencia nacional. La libertad había sido declarada, pero no consolidada. Era un edificio al que le faltaba su piedra angular. Fue entonces cuando se hizo evidente la necesidad de algo más firme que la voluntad cambiante de los estados. Una enmienda federal, escrita con claridad, que impidiera que el sufragio fuera monopolio de una sola raza. Una enmienda que hablara con voz firme al corazón de cada estado, desde Mississippi hasta Massachusetts. Así nació el impulso por lo que se convertiría en la 15ª enmienda, un intento de anclar el derecho al voto más allá de los caprichos regionales, de darle un carácter inviolable, sagrado, nacional. Pero aquella empresa no fue sencilla.
la redacción de la enmienda encendió pasiones y temores en los pasillos del Congreso. Los republicanos radicales, aquellos verdaderos arquitectos de la nueva república como Charles Sumner, cuya lengua era fuego, y Thaddeus Stevens, cuya voluntad era hierro, clamaban por una cláusula absoluta. Ellos sabían, como profetas en medio del desierto político, que cualquier ambigüedad sería utilizada por los enemigos de la libertad para cerrar de nuevo las puertas del poder. Exigían que se erradicaran todas las formas de exclusión, no solo las basadas en raza, sino también aquellas escondidas tras disfraces más respetables, la propiedad, la alfabetización, la educación. Querían una garantía universal del voto como antídoto contra toda astucia legal de los supremacistas blancos. Pero no todos compartían su vehemencia. Entre los moderados del Partido Republicano, la cautela reinaba como reina silenciosa. Muchos temían que imponer el sufragio sin restricciones a nivel nacional provocara una rebelión política en los estados del norte, donde aún persistían prejuicios camuflados bajo argumentos de tradición o temor al votante ignorante. No estaban dispuestos a desmantelar los requisitos de votación que, aunque no nombraban la raza, eran usados como herramientas para excluir precisamente a los hombres a quienes decían haber liberado. El resultado fue un compromiso. Una fórmula cuidadosamente equilibrada, diseñada más para ser aceptada que para ser perfecta. El texto final de la enmienda 15 prohibía que los gobiernos, tanto federal como estatal, negaran o restringieran el derecho al voto por motivo de raza, color o condición previa de servidumbre. Era un avance, sin duda, un hito en la historia constitucional del país. Pero también era una armadura con huecos. La enmienda, en su redacción, evitó mencionar aquellas artimañas legales que ya se cernían sobre las futuras generaciones, las pruebas de alfabetización, los impuestos al voto, los requisitos de comprensión constitucional. Mecanismos que, si bien no hablaban abiertamente de raza, fueron diseñados con la intención precisa de silenciar al votante negro. Así, lo que se celebró como victoria llevaba dentro la semilla de nuevas luchas. Porque aunque la ley ahora reconocía que el color de la piel no podía ser causa de exclusión, dejaba intactas las herramientas que, con rostro neutral, seguirían golpeando con fuerza desigual. Y así, el pueblo negro entró en una nueva etapa de su combate, uno que ya no enfrentaba a cadenas visibles, sino a muros invisibles levantados con palabras suaves y sellos oficiales. Y así, tras arduas disputas en los corredores del poder, después de debates que tensaron incluso los cimientos de la reconstrucción moral de la nación, aquella enmienda largamente soñada, nacida entre cenizas y reclamos de justicia, fue finalmente colocada sobre la mesa del Congreso. Era el año de 1969 cuando la 15ª enmienda, aquella cláusula que prometía sellar con ley lo que la guerra había proclamado con sangre, fue aprobada por los legisladores y enviada a los estados para su ratificación. Pero el camino hacia su consagración no sería llano. Si el texto hablaba de esperanza, las tierras aún estaban sembradas de miedo y resistencia. La furia de los viejos amos no había sido derrotada por completo. En el sur, donde el alma de la esclavitud seguía agazapada entre columnas rotas y plantaciones reconvertidas, la oposición fue feroz. Los supremacistas blancos, herederos de la Confederación caída, veían en esa enmienda no solo una amenaza legal, sino una profanación del antiguo orden. En el norte, donde el prejuicio era más pulido, pero no menos real, la enmienda también enfrentó oposición. Demócratas con el ceño endurecido y republicanos conservadores de corazón frío no estaban dispuestos a aceptar que los hombres negros, aunque ciudadanos, fueran también gobernantes, legisladores, votantes con poder en la mano. El temor al ascenso político de los antiguos esclavos todavía pesaba sobre la conciencia blanca como un espectro que muchos querían encerrar. Y sin embargo, la voluntad de los justos no se rindió. Gracias a alianzas meticulosas, presiones políticas orquestadas con habilidad y una red de activistas que no cesaban de tocar puertas ni de levantar discursos, las 3/4 partes de los estados terminaron por ratificarla. Fue el 30 de marzo de 1870 cuando, con la solemnidad que solo el dolor puede conferir, la 15ª enmienda fue certificada. Ese día la Constitución de los Estados Unidos cambió para siempre. Por primera vez en la historia de la República, el derecho al voto estaba protegido por mandato constitucional para los hombres afroamericanos.
lo que antes había sido un privilegio regional, frágil y sujeto a la voluntad de legislaturas locales, se convirtió en un principio sagrado del cuerpo legal nacional. Y el pueblo negro lo sintió en sus huesos, en sus calles, en sus corazones. Las campanas sonaron en iglesias humildes, se entonaron himnos de libertad en plazas llenas de exesclavos, y las comunidades, por tanto, tiempo obligadas al silencio, estallaron en júbilo. En Washington, D.C., se organizó un desfile que no era simplemente una celebración, era una procesión histórica, una declaración de existencia. Marcharon los veteranos negros que habían combatido en la guerra civil, con el pecho firme y la mirada altiva. Les siguieron las sociedades fraternales que habían resistido la esclavitud preservando su dignidad. Y al final los niños, pequeños portadores de un futuro distinto, caminando con banderas y libros como símbolos de una ciudadanía naciente. Aquel día, Frederick Douglass, el gran orador de la libertad, alzó la voz para declarar que esta enmienda era el sello final sobre la obra de la emancipación. Y en esa frase se condensaba una historia de siglos. Pero la ratificación no fue solo símbolo, trajo consigo frutos concretos. Con el poder del voto ahora anclado en la ley, la comunidad negra floreció políticamente como nunca antes. En las elecciones de la década de 1870, los antiguos esclavos y sus descendientes acudieron a las urnas en números impensables. Ya no era un acto simbólico, sino una afirmación de poder. De esas elecciones surgieron nombres que marcaron la historia. Joseph Rainey, Robert Smalls, Hiram Revels, hombres que, con sus voces, llevaron a los salones del Congreso la memoria de los campos de algodón y la promesa de justicia. Pero no solo en la capital, a nivel local, miles de afroamericanos participaron activamente en gobiernos municipales, consejos escolares y legislaturas estatales. Desde esas posiciones impulsaron políticas que transformaron la vida cotidiana. Escuelas públicas que abrían sus puertas a todos, caminos reparados, derechos civiles defendidos con resolución y leyes que comenzaban a tratar a los negros no como súbditos, sino como ciudadanos. Era un tiempo de siembra, de brotes tiernos en una tierra endurecida por el desprecio. Un tiempo breve, sí, pero lleno de esperanza. Porque por primera vez, la República contemplaba el rostro de sus nuevos hijos políticos, no como intrusos, sino como arquitectos de una democracia más vasta. Pero aquel destello de libertad, encendido con tanto esfuerzo y sangre, no tardó en ser sofocado por los vientos gélidos de la reacción. Lo que fue un triunfo resonante de la democracia negra pronto se convirtió en objetivo de una ofensiva sin cuartel. Los hombres blancos del sur, herederos humillados de un orden que se creían eternamente destinado a dominar, no estaban dispuestos a aceptar que los antiguos esclavos caminaran erguidos en los salones del poder. Para ellos, el voto negro era un sacrilegio, una amenaza intolerable al trono invisible de la supremacía racial. Y así, sin declarar abiertamente la guerra, la iniciaron en la penumbra. El terror fue su instrumento, la violencia su evangelio. En la noche, donde antes sonaban himnos de libertad, comenzaron a resonar cascos de caballos, pasos encapuchados y disparos sin juicio. El Ku Klux Klan, surgido como espectro vengativo del viejo sur, junto con otras bandas paramilitares, emprendieron una cruzada sin honor: intimidar, castigar, borrar del mapa político a toda presencia negra. Votantes fueron azotados, apaleados, asesinados. Líderes republicanos, negros y blancos por igual, fueron ejecutados sin juicio, sus cadáveres arrojados a las carreteras como advertencia silenciosa. Las elecciones, en vez de celebraciones cívicas, se convirtieron en campos de guerra. El derecho al voto, que debía haber sido sagrado, fue mancillado con miedo y sangre. El Congreso, alarmado por los informes que llegaban del sur, intentó responder con firmeza. Nacieron así las llamadas leyes de ejecución, en 1870 y 1871, como respuesta directa al sabotaje del sueño emancipador. Estas leyes no eran meras recomendaciones, convertían en delito federal cualquier intento de privar a un ciudadano de su derecho al voto y autorizaban la intervención directa del gobierno, incluso con tropas para proteger la integridad de las elecciones. Durante un tiempo, donde se aplicaron con rigor, lograron contener la marea de violencia.
Se hicieron arrestos, se desarticularon células del clan y algunos condados volvieron a respirar, aunque brevemente, el aire de la democracia. Pero no fue suficiente. Porque la verdadera batalla no era solo contra los encapuchados, sino contra una cultura profundamente enraizada que jamás había aceptado la igualdad racial. La violencia cesó en algunos rincones, pero no la voluntad de subyugar. Y como el río que, ante un obstáculo, encuentra otro cauce, los enemigos del sufragio negro adaptaron su estrategia. Ya no necesitaban látigos si podían redactar leyes. No más cadenas si bastaban los formularios.